Bueno, queridas amigas y amigos que están en la sintonía de Radio El Sol de la Florida, ustedes saben que cuando ustedes escuchan esa música es porque está uno de nuestros dos hospitales, Sotero del Río o el Hospital Doctora Eloísa Díaz de la Florida. Hoy nos visita justamente el Hospital de la Florida, que le decimos nosotros. ¿Por qué será decir todo grande, así como que uno... No, el Hospital de la Florida no vamos, ¿cierto? Claro. Pero ¿sabe quién nos visita hoy día? Hoy día nos visita la doctora Javiera Aravena, jefa de urgencia pediátrica del Hospital Doctora Eloísa Díaz de la Florida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Maggie. Muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí. ¿Qué? Pasando este invierno en la urgencia. Que todavía no estamos en pleno invierno. Estamos a portas. Pero ya, se nos ¿cierto? adelantó. Pero se nos adelantó. Sí. Se adelantaron las bronquitis, se adelantó todo. Y aunque las personas estén vacunadas, igual yo he sabido que andan ahí entre más o menos nomás. Exactamente. Campaña de invierno. ¿Cuáles son las enfermedades respiratorias más frecuentes de esta época, doctora? Bueno, en los niños lo más frecuente son los resfriados, las rinofaringitis que le llamamos nosotros, las bronquitis, y cuando estas ya se nos complican un poco comienzan las neumonias, que es lo más temido por los papás, y también las laringitis. Las laringitis generalmente, estas disfonías o ronqueras o tos de perro, como le llama la gente, siempre nos dan el aviso que se viene ya las campañas de invierno, se viene el virus sincicial y todo, pero este año ha sido bastante distinto. Se nos adelantó, comenzamos a ver ya varias cosas respiratorias desde abril. Ya el virus sincicial, que es el virus más temido en pediatría, sobre todo en los pacientes más chiquititos, menores de 1 año, menores de 3 meses, ya lo tenemos en todo el país, ya está brotando, digamos, junto con la influenza. O sea, podemos decir que el invierno se nos adelantó. Doctora, ¿cuál es la diferencia virus sincicial a la influenza? Son dos virus que causan principalmente síntomas respiratorios. El virus sincicial, generalmente en la población pediátrica, es un poco más fuerte, por así decirlo, que en los adultos. En los adultos generalmente nos da un resfrío, un poquito más fuerte y nada más, pero en los más pequeños causa harta dificultad para respirar. Entre más pequeñitos, sobre todo los menores de 6 meses, harto apremio respiratorio, es decir, se le hunden las costillas, causa bronquitis, causa neumonía. Se ahogan más fácilmente que el adulto. Harto moco, por ejemplo. Y la fiebre generalmente puede o no estar o parte más tardíamente, unos 2-3 días después. En cambio, la influenza, si bien también da a cualquier edad, independiente de que uno esté vacunado, eso hay que aclararlo. Las vacunas lo que hacen es prevenir las enfermedades graves por esos virus. Es decir, caer a la unidad de cuidados intensivos, caer hospitalizado, pero de que te puede dar, como dice la gente, influenza o COVID o virus sincicial, igual. No existe vacuna para el virus sincicial aún, sí la vacuna contra la influenza. Los síntomas de la influenza, uno se siente más mal, por así decirlo. Hay más decaimiento, más dolor muscular, fiebre, dolor de cabeza, que obviamente para nosotros es muy difícil que los niños nos digan cómo se sienten, digan que le duele la cabeza. Es raro, pero a veces sí hay niños, dependiendo cómo se expresan o qué edad tienen, que nos pueden decir más. Pero los síntomas en general son bastante similares, pero la influenza tiene un poquito más de compromiso general. Como le digo, dolor de cabeza, fiebre alta, dolor de cuerpo. Y eso también es para los adultos. Para los adultos. Claro, porque hay muchas personas que dicen, uy, estoy resfriada, pero me duele todo el cuerpo. Claro, ahora igual es un poco difícil diferenciar entre influenza y COVID, por ejemplo. Claro. Son bien parecidos. Son muy parecidos. Son muy parecidos y en general uno siente como que la atropellaron. ¿Ya? O sea, sí, para ser súper clara, sí, se siente muy mal. El virus sincicial los pacientes asmáticos, por ejemplo, este tiempo hemos visto que les ha hecho muy mal. Los ha azotado bien fuerte el virus sincicial, la influenza, pero sobre todo el virus sincicial. Crisis bien fuerte, bien severa. Los que estaban pasando, pero así súper bien, porque estaban en cuarentenados, ¿cierto? Como todo, están cayendo con crisis asmáticas bien severas. Más si han tenido COVID. Exacto, sí. Después del COVID siempre queda el pulmón un poco más dañado por harto tiempo, no se recupera tan rápido. No, pues. Y lo mismo que el virus sincicial. Niños menores de 1 año que tuvieron sincicial, que sobre todo quedaron hospitalizados por el virus, obviamente van a ser
más reactivo, o sea, su pulmón va a reaccionar mucho más ante otros virus, generando, en vez de un resfriado simple, quizás una bronquitis, como un nivel más, digamos. Exactamente. ¿Por qué han aumentado tan rápidamente todo esto? Es justamente lo que estábamos platicando, ¿cierto? De que se nos está adelantando esta ola de frío. Sí. Las mañanas están súper heladas, las tardes también. Aquellos niños que van a la sala cuna o que van al jardín, que uno los ve, pobrecito, pasan las mamás corriendo a dejar a los niños al jardín tipín 7 de la mañana. Exacto. Porque ellos tienen que estar en sus trabajos 8:30. Entonces, ¿quién es que más se afecta? Es el niño, sí. ¿cierto? Entonces, y los cambios de temperatura, porque el jardín a lo mejor está calefaccionado, Sí. hay que empezar a sacarles ropa, juegan y en la tarde hay que volverlos a abrigar. No, es un cuento. Influye mucho los cambios de temperatura, como usted dice, y obviamente para nosotros los pediatras decimos que los jardines infantiles son un zoológico de virus, ahí está todo sí. y claramente los niños, eso es algo que hay que dejar bien claro a los papás. Los niños que van al jardín, nosotros tenemos un dicho en los pediatras, un niño que se enferma menos de 8 o 10 veces al año es porque no fue lo suficiente al jardín. Si ya se enferma entre 8 o 10 veces, podemos decir que pasó de curso, porque fue lo suficiente. Es decir, con esto quiero dejar claro que los niños que van al jardín es bastante habitual que estén con congestión nasal, con tos, una semana, se mejoran 2-3 días, vuelve la tos, porque va un virus tras otro apareciendo, brotando, digamos. Entonces los papás se asustan muchas veces porque es que lleva 3 meses resfriado, 2 meses resfriado, y la verdad es que ha tenido un cuadro, lo deja respirar un par de virus, ¿cierto? 2-3 días, vuelve con otro virus. Mientras estén en la sala cuna o en los jardines, eso es así. Generalmente los niños pasan de un resfriado a otro porque están todos los virus juntos, comparten obviamente fluidos, no van a usar la mascarilla, no van a mantener el distanciamiento, que es lo que se recomienda. Pero que imposible, pues, doctoras, y los niños son esponjitas que están aprendiéndolo todo, se tocan, se empujan, juegan, se tocan, se abrazan, se dan besitos en la mejilla. ¿Y cómo usted les va a decir, no, eso no se hace? No se hace, aléjate. Y las tías obviamente hacen lo más posible mantener todo sanitizado, limpio, pero va en la higiene y que inculcarles ellas sí pueden hacer el lavado de manos, todo lo que puedan hacer, pero obviamente los niños es imposible que mantengan las medidas y por ende mientras el niño esté en el jardín infantil va a estar resfriado. Es que ahora en este tiempo, tal como usted lo dice, viene todo lo que es resfrío, ¿cierto? Exacto. Pero también hay otras cosas que vienen, las pestes, la papera, la alfombrilla, la rubiola y todo eso viene de ahí, del jardín, del colegio. Exacto. En general sí, seguimos viendo algunas pestes, cae un poquito la frecuencia de que empezamos a ver, empiezan a llegar más los resfríos, como bien usted dice. Exacto. Y ya para primavera retoman las gastroenteritis, las pestes. Ay, qué terrible. Y todo lo demás. Tenemos como época. Las enfermedades según la estación que estamos viviendo. Exacto. Y eso también va para nosotros los mayores. Claro, no tenemos la peste, la papera, que ya pasamos eso, pero sí estamos expuestos a otras cosas. Ayer estaba hablando con una amiga y me dice, no, lo que a ti te dio fue COVID. Hasta donde yo sé, no, fue un resfrío fuerte, pero de esos fuertes que a uno le duele hasta el alma. Claro. ¿Ah? Pero no pasó más. Pero toda la gente ahora quedó con esa psicosis del COVID. Entonces dicen, no, está con COVID y anda, pero feliz. No, pero es que uno conoce su cuerpo y uno sabe que puede ser. Ahora, yo sé que el COVID viene con fuertes dolores de cabeza, horrible. Pero no ha sido el caso de los resfríos que hemos tenido, la tos, una tos seca, que duele el pecho, duele la espalda, está desganado, no tiene ganas de nada. Yo creo que en los niños con mayor razón les afecta porque son, son cuerpos más pequeñitos, por ende todo es más pequeñito lo que ellos tienen, ¿cierto? Claro. Ahora el COVID se ha comportado un poco diferente a los adultos en los niños. En general vimos en su momento de pandemia más fuerte, digamos, en los años anteriores, harto síntoma gastrointestinal en los niños, más que respiratorio. Yeah. No hablando periodo de invierno, digamos, en general. Y en este momento, como usted bien dijo recién, no todo es COVID. Está la influenza, está el sincicial, incluso más intenso en la población pediátrica que el mismo COVID.
Y sí podríamos decir que el COVID en los niños da con mucho dolor de garganta y otros síntomas. No es tan idéntico o tan similar como en el caso de los adultos. Pero volvemos a lo mismo, es porque los niños no nos expresan tan bien lo que sienten. Exacto. Entonces nosotros los pediatras nos tenemos que quedar un poco con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que palpamos cuando los estamos examinando y obviamente con la historia de los papás. Exacto. Doctora, en caso de que un niño se enferme y no esté inoculado, ¿qué se debe hacer? Se debe actuar de la misma forma que ante cualquier resfrío. Obviamente quiero destacar que hay que vacunar a los niños, necesitamos que estén vacunados, que es lo que, como dije al principio, los va a proteger, no que no se enfermen, que no les dé COVID, que no les dé influenza, no, sino que no tengan una evolución grave o tórpida. Pero los niños que no se han podido vacunar, porque a veces, por ejemplo, la fiebre contraindica, justo ese día tuvo fiebre y le tocaba la vacuna, efectivamente la fiebre sí contraindica vacunarse, entonces muchas veces no ha pasado eso, que no lo han vacunado porque ha estado resfriado, etcétera. Hay que actuar de la misma forma. Y aquí puedo destacar algo, cuando acudir al servicio de urgencia propiamente tal. Nosotros como urgencia de un hospital de alta complejidad, nosotros recibimos pacientes graves de toda la comuna. No solo de la Florida, sino también pacientes de las comunas adyacentes. Y nuestra prioridad obviamente son los pacientes graves con riesgo vital, que es lo que más nos llega. Claro. Muchas veces no consultan por sus propios medios, sino que son derivados de los SAPUS, de los SAR, de los CEFAM. Y por eso hay que hacer el hincapié a los papás que los servicios de urgencia, para no atocharlos, para no generar estas altas esperas, que es lo que estamos viviendo en estos momentos, debemos usar nuestra red como corresponde. Lo primero donde hay que acudir es a los servicios de atención primaria, es decir, SAPU, SAR, porque los médicos que están ahí están capacitados para determinar el nivel de severidad del cuadro y inmediatamente se comunican con nosotros, nos derivan al paciente, llega de forma interna y entra y va a tener prioridad de atención porque obviamente viene derivado y viene probablemente grave. Claro. Pero los papás que tienen la duda, que no quieren ir al SAPU, etcétera, les recomiendo que ante signos de gravedad, como por ejemplo fiebre alta, más de 38.5 grados por más de 3 días, dificultad para respirar, ¿qué significa eso? Que se le hundan las costillas, que haga quejidos al respirar, que respire muy rápido. Obviamente todo esto después de haber hecho un aseo nasal. Hay mucha gente que dice, y me recomienda solo aseo nasal. Recordar que los niños menores de 1 año, muchos medicamentos no podemos usar en ellos. Claro. Ya no es seguro utilizarlo. Y además el aseo nasal no se suena la nariz, no se limpia la nariz como un adulto. No lo saben hacer. Y ellos respiran principalmente por la nariz. Entonces, si están con congestión nasal, claramente van a tener dificultad para respirar. Y muchas veces solo con un aseo nasal cede todo el hundimiento de costilla, el quejido, todo lo demás. Si después de haber hecho un aseo nasal, que las mamás en general muy bien lo saben hacer, sigue con esta dificultad, lo ven que se quejan, que respira rápido, obviamente deben acudir al servicio de urgencia del Hospital de la Florida. Pero si, por ejemplo, tiene solamente congestión, un poco de tos, obviamente el niño va a estar enfermo, o sea, está decaído. La mamá a veces se asusta y me dice, pero es que está decaído. Está enfermo, va a estar decaído, no va a querer jugar como antes, no va a querer comer. Preocuparse de hidratarlo, si no comió toda la comida, no le va a pasar nada, ¿entiendes? O sea, preocuparse de hidratarlo, esperar, consultar al servicio de atención primaria, al consultorio, o si tienen algún pediatra por su cuenta, consultar a ellos primero. Pero si ya hay dificultad respiratoria, hay fiebre por más de 3 días, hay vómitos, por ejemplo, obviamente tienen que acudir al servicio de urgencia del hospital. Doctora, como mamá y como abuela, a un niño, pongamos de 1 año, 1 año y medio, 2 años, ¿cierto? Si lo vemos que rechaza la comida, que está con vómito, que lo vemos decaído, lo vemos de repente muy coloraditos, así que dice, uy, que está colorado y transpira, entonces es necesario acudir entonces a un... Sí, en ese caso hay 2 situaciones. Yeah. Si está con vómito, claramente hay que acudir en ese caso no es necesario sí o sí acudir al servicio de urgencia del hospital. En un SAPU igual pueden resolver ese caso.
se puede al resolver. CEFAM. Ellos tienen medicamentos, nosotros estamos súper conectados con todos los SAPU y los SAR de la comuna. Ellos si tienen dudas, porque no siempre son pediatras los que están, obviamente, nos llaman y hablan directamente con nosotros los orientamos, conversamos, determinamos cuándo derivarlo, cómo derivarlo. Entonces, si está en esa situación que usted me comenta, tiene que consultar primero a los servicios de atención primaria y ellos determinarán si pueden resolverlo con los recursos que tienen y si no, lo van a derivar. Jamás automedicarlo. Jamás automedicarlo. Porque la mamá sale corriendo a la casa de la vecina y la vecina le dice, no, si a mi niño le pasó lo mismo, le di tal cosa y se me mejoró. Quedarse con las dosis que le dieron los últimos controles a veces tampoco es muy bueno porque los niños nosotros calculamos todo por peso. Claro. Entonces, si claramente tiene una variación de 5 o 10 kilos en los últimos meses o en el último año de que vio el pediatra, esa dosis va a ser no efectiva. Como también no hay que dar paracetamol o ibuprofeno porque la gente lo ve como agua de manzanilla, digamos, no es tan así. Son medicamentos y tienen que estar prescritos por médico. Correcto. Y Maggie, quería recordar algo y destacar algo. Nosotros en el servicio de urgencia no atendemos por orden de llegada, atendemos por gravedad. Los pacientes ingresan, son evaluados inicialmente por enfermeros y por técnicos, se toman los signos vitales y según cómo estén los signos vitales, cómo se vea el paciente y más o menos la historia breve que se interroga a los papás ahí en el triage que se llama, los enfermeros los categorizan por gravedad. ¿Ya? Y eso es que hay que aclararlo muy bien. Es decir, un paciente puede estar esperando, por ejemplo, 3 horas y llega uno y lo pasamos de inmediato, es porque viene más grave. ¿Ya? Eso hay que aclararlo muy bien. Y eso es tanto para los niños como para los adultos. Todas las urgencias del país funcionan por categorización. Exactamente. Porque obviamente el paciente grave, en paro cardíaco, convulsionando, tiene que ser atendido de inmediato. Y son pacientes que uno no los resuelve como médico en 5 o 10 minutos. Claramente puede estar horas con el paciente tratando de estabilizarlo y eso va retrasando la atención de los pacientes menos graves. Y es por eso que si la gente en estos momentos va a la urgencia pediátrica, la espera ha sido en varios días sobre 6-8 horas y es por eso, porque nosotros tenemos que atender por por categorización. Y dentro de cada categorización no es un paciente, son 10, 15 pacientes categorizados como graves que tenemos que dentro de ellos ir priorizando también. Exactamente. Entonces, eso quiero destacar que si van a ser atendidos todos los que vayan, pero por orden de gravedad. Ya los más graves primero, cuando solucionemos y estabilicemos los pacientes graves, vamos a ir pasando categoría por categoría. Pero se puede evitar eso siempre y cuando los papás tomen al niño, lo envuelvan y lo lleven a un CEFAM. Exactamente. Y que sean ellos los que evalúen decir, ¿sabe qué? Tienen que llevarlo al hospital. Y siempre tratamos de explicarle a los papás cuando están en la sala de espera, si ellos van, por ejemplo, al servicio al SAPU, como usted bien dice, y es algo grave, van a ingresar en ambulancia de inmediato y van a ser atendidos de inmediato. No van a esperar ningún minuto en el servicio en el Hospital de la Florida. Pero ellos pueden hacer el primer approach, digamos, el filtro. Y se derivará o le dirá cuándo consultar, etcétera. Pero hay que utilizar las redes como corresponde. Tenemos muchos CEFAM, muchos SAPUs en la comuna. Están bien capacitados, están preparados en su mayoría para esta campaña invierno. Tienen que ir para allá y si ellos determinan, serán derivados a la urgencia de la Florida. Y aún así, al derivarse a la urgencia de la Florida, van a ser categorizados por gravedad y van a ser atendidos según eso. Doctora, si un niño se vacuna de COVID, ¿se puede vacunar contra la influenza también? Sí, se puede vacunar. Los vacunatorios, ¿Y de qué edad? La vacuna de la influenza a partir de los 6 meses. Ya. Ya la primera vez que uno se vacuna son 2 dosis, separadas más o menos por un mes. Yeah. Y después ya cuando uno se vacuna por una segunda vez y todos los años es una vez al año como los adultos. La del COVID también, los papás tienen que acercarse al vacunatorio de sus SAPUs, cada uno tiene su calendario, saben los tiempos, hay que evaluar al paciente en el momento para ver si puede recibir o no la vacuna y también están atochados también, entonces no le puedo decir en cuánto tiempo se va a vacunar una o la otra, va a depender si además le corresponden las otras vacunas de rigor que tienen todos los niños. Claro. Porque no son solamente COVID e influenza, son como de ahora, del momento del invierno y porque ahora estamos vacunando contra el COVID, pero hay muchas otras vacunas que son, digamos, las de base que tienen los niños, entonces hay algunas que pueden no administrarse el mismo día,
pero sí separadas por un mes, por ejemplo. Uh-huh. Entonces yo le recomiendo a los papás que se acerquen a los vacunatorios, que se preocupen de poner al día su calendario de vacunación, porque es muy, muy importante, sobre todo en este invierno que se viene, que ya está, pero se viene más duro en los próximos meses. ¿Qué medidas de autocuidado tenemos que tomar para protegernos? ¿Sirve, por ejemplo, el lavado de las manos, mascarilla y todo aquello? Totalmente. Con COVID, sin COVID, COVID. Aunque no hubiésemos tenido esta pandemia de COVID, yo creo que eso es una de las cosas que nos hacía falta. Exactamente. Acostumbrarnos a usar mascarilla, ser respetuoso con los demás. Porque si yo tengo una bronquitis, tengo que andar con la mascarilla para no contagiarlo a él, a ella, a quien sea, ¿cierto? Yo creo que eso es el autocuidado y el respeto que debiéramos de tener como personas con los demás. Sobre todo si tenemos metro, Transantiago, oficina, que va, que viene, en fin. Y para los niños debiéramos de educarlos de tal manera. De lo mismo, del uso de la mascarilla, el lavado de manos, de tratar dentro de lo que se pueda no compartir juguetes y cosas que es más difícil, pero también hay otras cosas que en los niños sí agrava mucho la situación. Un resfriado se puede complicar fácilmente, por ejemplo, el humo de cigarro o humo de parrilla. La gente piensa muchas veces que no, pero fumé afuera, me lavé las manos y tomé la guagua. Eso igual la nicotina queda en la ropa, queda en la barba de los hombres, queda en el pelo, en las cejas, en las manos, entre medio de las uñas. En el aliento mismo. En el aliento. Entonces, hay que, en ese caso, la recomendación que hacemos los pediatras es que si alguien fumó y va a tomar a un niño, tomar contacto con un niño, tiene que, así de exagerado, aunque suene, bañarse, lavarse el pelo, la barba, cambiarse toda la ropa y recién tomar a la guagua, sobre todo los menores de 1 año. Los más chiquitos. Vemos que niños que reiteradas veces consultan por bronquitis, por rinofaringitis, por resfriados, neumonía, uno de los factores de riesgo que está teniendo es la exposición al tabaco, de forma indirecta, obviamente. Son los fumadores pasivos que le llamamos nosotros. Pasivos. Eso por un lado. Y lo otro que también hay que tener ojo es evitar sacar a los niños a lugares que quizás no es necesario que vayan, como a los malls, a las ferias, a los supermercados, porque nosotros podemos evitar tocar cosas o vamos a usar el alcohol gel. Los niños no. Y no es solo que toquen, sino que también la gente está estornudando, hay cosas en el ambiente. Entonces, si este invierno podemos evitar llevar a los niños a los malls, a las ferias, a los supermercados, e incluso si tienen quien los cuide en sus casas y pueden evitar ir a la sala cuna por al menos estos meses de invierno, sería mucho mejor, ¿cierto? Mucho mejor y bueno, y lo comprobó la pandemia. Cuando estábamos en cuarentena, nuestra consulta era muy baja, eran efectivamente pacientes con riesgo vital. Fíjense que sí, el pero invierno pasado no hubo toda esta tremenda explosión que hay ahora de tanto de resfrío. Yo le digo por mí, porque yo me puse la vacuna de la influenza y no me resfrié en todo. ¿Por qué? Porque estábamos aquí encerraditos. Claro, estábamos en las burbujas. Claro, ahora ya salimos y nos agarramos todos. Exactamente. Que debiera ser lo contrario. Debiera de ser lo contrario. Al respirar uno debiera de sentirse mejor. Bueno, para eso tenemos la montaña y tenemos la playa. Sí. Salir a respirar un poquito acá de aire. No es muy limpio. Claro, porque acá no se puede. Doctora, ha sido un agrado tenerla acá. Muchísimas gracias. Bueno, y ojalá que todas nuestras amigas y amigos auditores hayan estado muy atentos a... Y Maggie, dígame. Quería comentar que en un tiempito más, en unos días más, la gente siga nuestras redes sociales del Hospital de la Florida, porque vamos a estar trabajando en hacer cápsulas educativas sobre esto mismo que estamos conversando. La prevención de las enfermedades respiratorias durante el invierno, cuándo asistir al servicio de urgencia y también recalcando cómo funciona el servicio de urgencia, que como dije anteriormente se atiende por gravedad. Y que por Dios que, bueno, a mí me ha tocado, uno va doblada de dolores y le toman los signos vitales y uno espera y espera y uno dice, bueno, si yo me siento tan mal, ¿por qué no me atienden? Y empieza la cantinela de todos nosotros. Esto nos pasa por ser pobre, porque no tenemos una medicina como corresponde y bla, 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 y de repente a uno la llama. Claro, porque a lo mejor no era tan grave lo que llevamos, que podemos soportar, podemos esperar para que después seamos evaluados. Y si nos pasa a los adultos, con mayor razón les pasa a los nenes. Así que hay que también usar un poquitito más también el criterio y decir,
puede que lo que yo tenga no sea tan de urgencia, me voy al CEFAM y Exacto. ahí que me evalúen, y si realmente requiere que me vaya al hospital, ellos me van a remitir. Si no tienen ambulancia, uno le pregunta, anda en vehículo porque se tienen que ir inmediatamente al hospital. Listo, Exacto. chao, y se va. Pero con lo vamos a estar esperando. Va con esto. Exacto. Señorita, tome. Y generalmente nos llaman, al menos a pediatría, nos llaman los colegas de los SAPU y nosotros lo estamos esperando con los brazos abiertos. Para claro, y ojalá que no sea tan grave la cosa, ¿cierto? Un placer, doctora, igualmente, muchísimas gracias. Una vez más, muchas gracias a nuestro servicio de salud Oriente, ¿cierto? Que siempre están pendientes todos los miércoles acá, que nos traen la medicina, y que nosotros, gracias a ello, también nos podemos cuidar. Nosotros ya volvemos.